Espíritu Santo de Dios, muy buenas noches, te damos la bienvenida, te damos las gracias por tu presencia en nuestras vidas, por tu presencia y tu fidelidad eterna. Te agradecemos la oportunidad que nos das de conectarnos en el nombre de Jesús, conectarnos a tu palabra, conectarnos entre nosotros para recibir de ti el oportuno socorro, la respuesta oportuna para cada uno de nosotros. Espíritu Santo, yo te pido que tomes esta clase, que tu presencia, que sean liberados ángeles ministradores, Padre, en la vida de cada uno de nosotros. Espíritu Santo, aquí estoy pidiéndote que me permita ser ese canal, Señor, que pueda dar bendición y ser de bendición en el nombre poderoso de Jesús. Y bueno, más que una predicación, es una ministración que Dios quiere hacer a tu alma, que Dios quiere hacerte porque Él es bueno, sencillamente Dios es bueno y siempre en el reino de Dios vamos a tener buenas noticias, ¿verdad? El Evangelio de Jesucristo es un evangelio, son buenas noticias, son mensajes en donde Jesús vino para traer el reino, para traer el consolador, para hacernos hijos de Dios, para darnos paternidad, pero también para liberarnos de las obras del diablo. Jesús cuando vino a la tierra, ¿verdad? Dice que Él cuando fue a la cruz, Él ofreció su vida, Él fue muerto, derramó su sangre, pero ¿qué es lo que pasó en ese momento espiritualmente? Jesús descendió, ¿verdad? Y dice que ahí venció a la muerte, al imperio de la muerte. Así que hoy vamos a hablar acerca del gobierno de la muerte y que tenemos que ser trasladados de ese reino, de ese imperio, y ser trasladado al reino de Dios, al reino de su luz admirable. Y te digo que más que una predicación es una ministración. Así que Espíritu Santo, ministranos. Espíritu Santo, ayúdame a que yo pueda dar esta ministración conforme a tu poder, conforme a tu palabra, y que seas tú, Señor, que sea tu poder de resurrección en nuestras vidas. Ando un poquito enferma, entonces. Espíritu Santo nos está diciendo que es una lucha de gobiernos, ¿verdad? El gobierno del reino de Dios se tiene que establecer en tu vida, pero hay un gobierno que está actuando, ¿verdad? Que es el gobierno de la muerte. Nosotros somos espíritu, somos alma y tenemos un cuerpo que se ve afectado e influenciado según donde tú habites. Así que la primera pregunta es, ¿en dónde está morando tu alma? ¿En qué lugar está morando tu alma? Nosotros cuando leemos la Biblia, no solamente leemos la Biblia como conceptos, sino que la Biblia es real y la Biblia cuando leemos, por ejemplo, el Salmo 23 dice que en lugares de delicados pastos tú me pastoreas. Esa es una región espiritual en donde tiene que estar tu alma, ¿verdad? Apacentada para tener paz. Si tú abres el libro de Cantares, hay muchos lugares divinos y hermosos que Dios tiene preparado para nosotros, ¿verdad? Como dice, las cabañas, las viñas, los campos, los lirios, en donde estamos nosotros siendo, confortados. Pero también asimismo hay regiones eh, espirituales de cautividad que vienen del infierno. El infierno es, eh, es un lugar que significa estar en una condición inferior. Es cuando tu alma habita en un infierno, en los lugares bajos, en lugares inferiores, ¿verdad? Y dentro de este infierno está varios lugares. En el Salmo 88, el Espíritu Santo me mostraba, si tú lo quieres leer detenidamente, yo como tengo muchas cosas que ahora quiero darte todo así, ya después tú lo vas rumiando y meditando y desmenuzando con calma. Salmo 88, 6 habla de que hay pozos, hay abismos, hay lugares en donde el alma está, ¿verdad? Y hay una que se llama
el lugar de los muertos, el sepulcro, el Abadón, las tinieblas, la tierra del olvido. Estos son también regiones de cautividad, ¿no? Dentro del Seol. Entonces, ¿en dónde está tu alma morando? Puede que tu alma esté en esos pastos delicados, esté junto a corrientes de aguas, como dice Salmo 1, porque la Biblia es vida, la Biblia es palabra y es espíritu y es vida, no nada más son conceptos. Entonces, cuando nosotros estamos leyendo la palabra, lo tenemos que hacer mediante una revelación profética del Espíritu, ¿verdad? Que no estemos solo leyendo conceptos, sino que estemos viviendo la palabra, que por el Espíritu Santo estemos llegando a ese lugar del trono de gracia. Hay personas que oran y nunca van al trono de gracia, sus oraciones nada más son conceptuales. Señor, te pido que me ayudes, Señor, te pido que me sanes, Señor, te pido que me quites este dolor, esta angustia. Pero otra cosa es ir al trono de gracia, una cosa es estar en el trono de gracia y estar recibiendo esa misericordia y ese oportuno socorro. Esa es la diferencia entre tener una religión y estar en el reino de Dios y estar viviendo la palabra de Dios. Entonces, ¿en dónde está tu alma? Hoy Dios quiere sacar tu alma del Seol, ¿verdad? Del sepulcro, de la tumba, de ese imperio de la muerte. Pero ¿cómo es que tú llegaste ahí? Este, pues por la naturaleza caída, ¿verdad? Si está caída, ¿verdad? Es porque está en los lugares bajos. Entonces dice que en esos lugares en donde mora tu alma, como Adán y Eva, en donde habitaban en el jardín del Edén, ¿verdad? Y en ese jardín ellos recibían toda la influencia de ese lugar. Entonces, en ese lugar donde estaban conectados a la vida, estaban conectados a la justicia, a la paz y al gozo, que es el reino. Pero lo perdieron. Cuando lo perdieron, entonces ahí es cuando entró la muerte, ahí es donde entró este imperio a gobernar. Pero después vino Jesucristo, ¿verdad? Hombre, a la tierra para volvernos a rescatar de este infierno, de este Seol, de este sepulcro y de estos lugares de muerte, ¿verdad? Entonces, las personas que no han recibido a Cristo, las personas que no tienen la revelación, de esta palabra, ¿verdad? Hay cristianos que aunque oran, aunque ayunan y aunque lloran y cantan y remolinean y hacen cosas, están su alma viviendo en estos lugares de tinieblas. Entonces dice la escritura que el dictador, el que gobierna su vida es un dictador y es la muerte. Ajá. El que les dicta qué hacer, el que los domina, la influencia, es la muerte. Por eso hay tanto fracaso, por eso no prosperan en sus matrimonios, en su vida de negocio, en sus proyectos. Porque dice también en el Salmo 49:6 que la muerte los pastorea, ¿verdad? Entonces, yo recuerdo que hace muchos años yo anhelaba morirme, yo tenía oraciones porque estaba influenciada bajo este imperio de la muerte y tenía muy poco de haber recibido a Cristo. Entonces yo oraba y le decía, ojalá ya me muera, ojalá que mejor me muera, y es mejor estar ya muerta y no estar en este lugar. ¿Por qué? Pues porque yo no sabía que yo estaba siendo gobernada por un espíritu de muerte. Y yo buscaba la muerte en mis oraciones de una manera muy cristianita, ¿no? Ay, no, ya quiero estar con Cristo, ya mejor llévame Cristo. Y entonces esto se debe cuando te sobrepasan los problemas, cuando te sobrepasa la vida y no sabes cómo salir, ¿verdad? Del dolor, de la tristeza, de la opresión, de los problemas. Entonces yo de niña tenía muchísimos problemas. Cuando recibí a Cristo, para mí la salida era, ya me quiero morir porque allá en el cielo voy a ser muy feliz. Entonces, yo no sabía que me estaba pastoreando la muerte y que yo la buscaba como a un tesoro. Entonces, ya cuando pasaron los años y me di cuenta que venía fracaso tras fracaso tras fracaso, yo decía, ¿por qué? Ay, pues porque yo no me acordaba que yo oraba así, ¿verdad? O sea, yo
amaba la muerte, buscaba la muerte y la muerte me pastoreaba, como dice el Salmo 49. Y a lo mejor eso te puede estar pasando a ti de una manera inconsciente, ¿no? Este, entonces dice que las personas, en el Salmo 49:6, que las personas que confían mucho en las riquezas y en sus bienes, también son personas que están bajo el poder del Seol. Todo aquello que en lo que tú pones tu confianza, que no sea Dios, que le robe lugar a Dios, hace que estés siendo pastoreada por la muerte. Dice, los que confían en sus bienes y en la muchedumbre de sus riquezas se jactan. Ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir al hermano ni dar a Dios su rescate, porque la redención de su vida es de gran precio. Entonces, aquí está hablando que nosotros necesitamos ser redimidos del poder del Seol. Entonces, hay una forma de que eres pastoreado por la muerte cuando confías mucho en que tu trabajo, tus recursos, tus habilidades y el dinero es lo que a ti te va a dar la seguridad y la salvación. El trabajo para ti debe de ser un recurso nada más. El dinero es un recurso para ti, pero la fuente de provisión tiene que ser Dios. Esa es la diferencia. Entonces, donde tú confías, en donde tú pones tu confianza, determina en qué reino te gobierna. Entonces, ay, ¿cómo yo sé en qué lugar habito? Pues en donde está tu confianza. Todos tenemos un depósito. Dice la palabra en segunda de Timoteo, no recuerdo bien el capítulo, creo que es 2:10, pero dice que tenemos un depósito, ¿verdad? Y en este depósito se va formando a través de cuánto confías en Cristo. Entonces las pruebas son los que hacen y construyen ese depósito, ¿verdad? Entonces Dios ve tu depósito y entonces Él ve si confías o no confías en Él. Así de sencillo. A Dios no lo podemos engañar. Porque hay personas que, te vuelvo a decir, tenemos la boca llena de fe, pero el corazón lleno de incredulidad. Entonces Dios ve el depósito. A Dios, Él sabe quién tiene fe y quién realmente le cree y quién no. Y bueno, hay personas que pasa algo y nada más se la pasan o llorando, lamentándose o se entristecen y su alma va conducida al Seol, porque su confianza está en hombres, porque su confianza está en el dinero, porque su confianza en dónde está depositada. Por eso son personas que su alma vive en el Seol. Y una característica de que estás en el Seol es que te da mucho dolor los acontecimientos alrededor, te da mucha tristeza. Bueno, vamos a ver cómo esto es que te vas yendo, tu alma se va fragmentando. Entonces, está siendo pastoreada por la muerte. Una forma en la que opera este espíritu o este imperio, este reino de la muerte es cuando, por ejemplo, caes en la tentación, en la sugerencia de algún dolor físico que tienes. Entonces, así es como vamos a ver cómo opera la muerte. El diablo siempre te va a sugerir con una mentira, ¿verdad? Porque él es el padre de mentira. ¿Qué te va a sugerir? Una tentación de enfermedad. Entonces, ¿tienes algún dolor? Puede ser hasta una gripe, puede ser algo así, ¿no? Y lo primero que haces es apresurarte a creer. Y es ahí como funciona. ¿Qué es lo que crees? Te apresuraste a creer y entonces ahí agarras esa sugerencia, ese síntoma y lo adoptas. Ahí es el segundo paso, ¿no? Y cuando lo adoptas y lo aceptas, ya después comienzas a decretar, no, es que tengo esto, tengo aquello. Y comienzas a darle, número 3, nombre a las cosas. En el reino de Dios, en el reino de los cielos, la fe y el reino tienen substancia, ¿verdad? Tienen forma. En el reino de las tinieblas no lo hay. Y necesita un derecho legal para tomar forma.
Y ese derecho legal Dios lo puso en tu boca, en tu lengua, el poder de la vida y de la muerte. Cuando tú le pones nombre a las cosas, ahí es cuando le pones substancia a las cosas. Ajá. Entonces, cuando tú ya caíste en la tentación de la sugerencia de la enfermedad, cuando tú ya lo aceptas, lo decretas, entonces le pones nombre. Ah, es que tengo y des el nombre de la enfermedad, ¿no? Vamos a poner que al señor le dijeron, fue al médico, lo diagnosticaron, dice, usted tiene cáncer. Y el señor entonces lo primero que hace es asustarse porque el reino de la muerte actúa con el temor. La muerte siempre trabaja junto con el temor. Entonces, lo primero que haces es asustarte y ya después de ahí adoptas, decretas y le das nombre. Y ahí es cuando el Señor, que le dieron ese diagnóstico, dice, es que tengo cáncer. Ese Señor ya le puso nombre, ya le dio substancia al reino de la muerte y entonces ahí comienza a descender espiritualmente su alma a un túnel de muerte. Dice que los haces caer en deslizaderos. Hay un salmo en donde David pasó una enfermedad y dice, Salmo 30 dice, Jehová Dios mío, a ti clamé y me sanaste. O sea, si me sanaste es porque tenía una enfermedad y me hiciste subir mi alma del Seol. O sea, que cuando una persona toma nombre esa enfermedad, ¿a dónde va el alma? Al Seol. Y me diste vida para que no descendiese a la sepultura. ¿Y desciende a dónde? A un lugar llamado sepultura. Entonces ahí es cuando ya le diste existencia, cuando ya el alma se desliza y ahí comienzan los torrentes de perversidad, los torrentes de tormento. Y yo he visto a personas, ¿verdad? Y yo en algún momento de mi vida me diagnosticaron algo y empecé a tener esas luchas, ¿verdad? Pero desapareció ese diagnóstico a la semana. ¿Por qué? Porque tomé las armas y las herramientas que hoy Dios te quiere dar. Entonces, lo primero que tienes que saber es la luz. El reino de Dios es un reino de luz y la luz es la revelación y todos tenemos revelación en su palabra, ¿verdad? Que es la Biblia. Entonces nuestra Biblia es la luz. En esta Biblia está el conocimiento y la herramienta y la llave que Dios nos da es conocimiento. Conozco en primer lugar a mi Dios. Entonces conozco que tiene palabra y cuando tengo palabra, por eso tengo su revelación. Y al tener la revelación, entonces la voy a aplicar en esos momentos que la tengo que aplicar. Número uno, no te apresures a creer ni a tomar los diagnósticos que te dé el médico. No te apresures a hablar y declarar lo que la gente dice que tienes. No te apresures, ¿verdad? No le des nombre, porque en tu vida está, y en tu boca y en tu lengua está el poder de la vida y de la muerte. Entonces, para no ser personas que su alma se desliza por túneles de muerte y que van a la sepultura, tienes que rechazar las mentiras del diablo, tienes que rechazar, ¿verdad? Y revertir. Entonces, acuérdate que es un mentiroso y que no le tienes que estar dando substancia, tú no tienes que darle peso a esas palabras, substancia. Entonces, una forma de contrarrestar, ¿verdad? Es Padre, conocer al Padre, conocer su voluntad, y su voluntad es, Isaías 53, que Dios ya nos dio la sanidad antes de que pasaran los diagnósticos. Estaba leyendo el libro de Isaías, nada más que no recuerdo exactamente el versículo, pero Dios ya proveyó de la medicina antes de que estuviera un diagnóstico. Dios ya proveyó, ya nos proveyó de la solución antes de que sucedieran las cosas, porque así de poderoso es nuestro Dios. Entonces, conocer esta verdad te va a hacer libre. Conocer esta verdad te va a permitir que tú tengas gobierno, gestión de tu alma, gestión
de que no seas, ¿verdad? Conducido a los caminos de muerte, conducido a esos caminos y fines de muerte. Porque cómo afecta a tu vida esta, este imperio. En el Salmo 18 nosotros vemos que dice, ¿verdad? Que ligaduras y torrentes de perversidad, así como el Salmo 116. Dice, amo a Jehová porque me ha librado de los lazos de muerte, de los lazos del Seol. El Salmo 88:10 también dice, estoy buscando, y aquí el Espíritu Santo me decía, mira, así como cuando te hace zoom, ¿no? Así te enfoca y te abre el versículo. Salmo 88:10 dice, manifestarás tus maravillas a los muertos, se levantarán los muertos para alabarte, será contada en el sepulcro tu misericordia, tu verdad en el Abadán, serán reconocidas en las tinieblas tus maravillas y tu justicia en la tierra del olvido. En estos 3 versículos el Espíritu Santo me decía, aquí están las regiones en donde algunos de mis hijos están viviendo. Algunos están viviendo, ¿verdad? En esos lugares, tierra del olvido, en los lugares de tinieblas, en el Abadón, en el sepulcro, en el lugar de los muertos, y ahí es donde está el alma siendo atormentada. Entonces hay que salir de esas regiones. Y la medicina aquí mismo está. Y así como que dije, wow, Dios, eres bien sorprendente. Dice, manifestarás tus maravillas. Cuando tú comienzas a hablar las maravillas de Dios, comienzas a salir del lugar de donde viven los muertos. Cuando tú comienzas a hablar de la misericordia de Dios, comienzas a salir de esa región de tinieblas. Cuando comienzas a hablar la verdad de Dios, comienzas a salir de los sepulcros. ¿Cuál es esta verdad? La resurrección de Cristo, la obra de Jesucristo en la cruz. Cuando tú comienzas a hablar de los milagros que hizo Jesús, cuando tú comienzas a decir que Jesús vino a esta tierra para, ¿cómo dice? Para liberar de las opresiones del diablo. Cuando tú comienzas a hablar los evangelios, lo que hizo Jesús, sus maravillas, sus milagros, lo que hizo, es cuando tu alma reconoce, traer de vuelta el conocimiento. Es como vivir en ese tiempo y recordar lo que hizo, manifestarte en ese tiempo y lugar, porque así es eterna la palabra, ¿verdad? Que es como si lo que ya pasó lo estás viviendo y lo que va a pasar ya lo viviste, como dice Eclesiastés 3:15. Entonces, de esa manera comienzas a salir de esas regiones, ¿verdad? Pero hay personas que, que también dice que hay escondrijos y estos escondrijos son lugares ocultos, lugares secretos que están encubiertos y que son refugio y amparo de, de que estén ahí metidos ciertos espíritus. Hay personas que no creen que un cristiano pueda tener dentro de ellos una influencia externa, sí, pero no interna. Entonces yo sí creo, yo sí soy de los que creen que hay personas que albergan en su casa espíritus malos. ¿Y por qué? Pues porque ignoran, porque están escondidos, están ocultos y esos son los que producen así enfermedades corporales y mentales. Entonces, esta es una forma en donde también hay otro, no es una forma, más bien hay otros espíritus que están albergados o te están influenciando también, que es la sombra de muerte. Hablamos de la muerte, hablamos del temor de la muerte, pero también hay sombra de muerte. Este ser espiritual es un reflejo de la muerte, que produce también enfermedad, fracaso, ruina financiera. Así como tenemos la medicina que es la sombra del Altísimo, ¿verdad? La sombra del Altísimo si te cubre, ¿verdad? Te da vida, te da sanidad. Jesús y aún Pedro dice que por sus sombras eran sanados, porque la sombra era la vida que ellos tenían. Ajá, habitaba en el reino
de Dios, ya no habitaba en el reino de la muerte. Entonces la muerte tiene sombra y el reino de Dios la sombra del Altísimo para sanar. Entonces cuando tú estés orando en tus tiempos de oración y de liberación, hay que pedirle al Señor que, que se hagan manifiestos esos espíritus que están ocultos en esos escondrijos de tu alma. O que te saque de esos lugares ocultos y secretos en donde ni sabes que ahí estás. Entonces, una forma en la que a veces se contamina uno, porque esta es una contaminación, el espíritu de muerte siempre te va a querer contaminar, ¿verdad? Es cuando vas a ciertos lugares que son totalmente el reino de la muerte. Por ejemplo, eh, mm, hospitales, ¿verdad? Hospitales en donde son puertas para el sepulcro. Pues es un lugar en donde pues está la muerte, ahí reina la muerte. Cuando tú visitas hospitales, cuando tú visitas y estás viendo al paciente, ¿verdad? Un quirófano es una puerta al sepulcro, a la tumba. Las camas en donde están los enfermos, yo no te sugiero que te sientes, yo no te sugiero que estés ahí. Luego, sabes que en estas vacaciones que tuve que ir a apoyar a una persona que estaba en lecho de dolor y que tuvo una intervención en el quirófano y que tuve que pasar tiempo en el hospital, pues hay que cubrirse, ¿verdad? Hay que ir bajo una revelación diferente y pues no me senté en su cama, porque esa cama es un lecho de dolor, es un lecho de sufrimiento, es un sepulcro es un portón al sepulcro. Entonces, pues son camas de destrucción, de dolor que te contaminan y estas a su vez pues se van al cementerio porque si hubo muertos, ¿verdad? Entonces pues ya la muerte, así que se lo cargó la muerte, como dicen, y no el payaso, la muerte. Y entonces sí van conducidos al Seol. Entonces hay que ver también que la Biblia que dice cuando pases por el valle de muerte, o sea, si hay pasadizos, si hay pasillos en donde a veces por ejemplo, Sodoma y Gomorra era un lugar de violencia, un lugar eh, de una habitación de violencia en donde eres conducido a ese imperio de la muerte. Entonces hay que pedirle al Señor que nos saque de todos esos lugares en donde estuvimos, que nos saque de todos esos lugares que pisamos, visitamos y que si mi alma quedó fragmentada en esos lugares, pues que nos saque, ¿verdad? Otra forma en que el alma de las personas son conducidas al Seol es cuando quedan ligadas a una persona. Cuando, por ejemplo, muere alguien a quien tú amas, o cuando hay una pérdida de una persona, por ejemplo, no solamente como que se muera, sino que te abandone, que te traicione, el alma dice que desciende al Seol. Por eso te cuesta mucho trabajo disfrutar la vida, obviamente, ¿no? O sea, estás triste, estás con dolor, un día estás bien, otro día estás mal. ¿Por qué? Pues porque estás en esos lugares del Seol. Y claro que se entiende, ¿verdad? Pues si son dolores, son pues sí no son cosas gratas, pero pues hay medicina, hay sanidad, hay liberación, siempre Dios quiere tu bien. Entonces, eh, una forma en donde entran los espíritus de muerte a tu alma y después su misión es destruir. No sé si te has dado cuenta que las personas tienen un deterioro, una degeneración corporal, van y se hacen estudios y dices es que no hay nada, no se le ve nada, o sea, pues es algo espiritual totalmente. Ahí cuando por ejemplo anestesian a las personas, se abre el alma y ahí es donde el alma pues está en un estado inconsciente y se abren las puertas y ahí pueden entrar los espíritus, ¿verdad? Eh, entonces, hay muchas formas en donde se puede el alma ligar, ¿verdad? Y descender al Seol.
Esas son algunas de las que hoy te puedo compartir con el fin de que cuando ores, cuando estés en tu tiempo de oración, el Señor te esté ministrando, ¿verdad? Para que tú puedas gozar de una salud del reino, para que tú entiendas cómo opera la muerte, pero también cómo opera el reino de Dios y cómo opera Jesús. Ahora, ¿cómo opera Jesús? Jesús ya venció. Tú no vas a vencerlo, porque hay a veces personas que creen que son más poderosas que Jesús, ¿no? O sea, ay, no, yo oro, yo intercedo y yo tengo el don. O sea, Jesús ya venció. Ya no hay nada que puedas inventarte. Ya está en la Biblia, ya está escrito. Jesús venció a la muerte. Jesús venció al imperio de la muerte. Jesús es poderoso, todopoderoso, ¿verdad? Y dice que nuestros enemigos están debajo de nuestros pies. Pero si lo crees y si lo vives, ¿verdad? Porque si lo ignoras y también como dice, no ignores las maquinaciones del diablo, pero a veces los cristianos no nos gusta como este tipo de enseñanzas, porque nos es más fácil y cómodo que Jesús ya hizo todo, ya no tenemos nada que hacer, pero no, sí, tenemos que tomar la palabra, tenemos que activar la palabra, declararla y vivirla. Ajá. Y a veces estas son las batallas que no queremos pelear, ¿no? Pero yo sí te invito a que le pidas al Señor que te saque de esos pasadizos de violencia, de esos lugares de sombra de muerte, que te quite esas sombras de muerte y empieces a tomar autoridad. Hay personas que son muy pasivas o perezosas o no sé cómo sean o cómo sea esa palabra, pero no quieren tomar la autoridad. Dios nos dio autoridad. La autoridad ya nos fue dada por Dios. Toda potestad nos fue dada. Y en mi nombre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Cristo Jesús, hollarás serpientes y escorpiones y toda fuerza del enemigo y nada te dañará. Pero hay personas que su mente está ligada al temor, ligada a doctrinas falsas, ligada a enseñanzas equivocadas. Entonces te dicen, tú no ores, ¿no? Tú no puedes, ¿no? Tú no estás apto ni capaz. Entonces se creen que saben más que la Biblia. Y si tú lo crees es porque no has leído la Biblia, en donde Dios te dice que a ti te dio la autoridad. Hasta un niño tiene autoridad. O sea, si tú lees la Biblia, los niños tienen poder. Simplemente el Salmo 8, ahorita lo estoy, dice, de la boca de los niños y de los que maman fundaste la fortaleza a causa de tus enemigos. Si tú lees el Salmo 8, dice, para hacer callar al enemigo y al vengativo. O sea, la alabanza que sale de la boca de un niño puede callar al enemigo y al vengativo. Entonces, a veces limitamos a los niños porque nos falta revelación en la palabra, tenemos temor a las cosas espirituales cuando nosotros tenemos que traer la verdad. ¿Cuál es la verdad? Que Cristo Jesús ya venció. Él es la resurrección y Él es la vida, que nos compró con su sangre preciosa, que estamos unidos a Cristo, que Cristo es el que nos gobierna. A mí no me gobierna mi mamá, ni mi esposo, ni la pastora, porque si me gobernaran ellos, cuando ellos mueran, entonces ya me quedé sin cobertura, me quedé sin gobierno. Y no estoy hablando de que no haya una cobertura, pero a veces somos muy temerosos y somos personas que dependemos mucho de los hombres. Cuando dice que Cristo es el que gobierna la iglesia, Cristo es el que le da fuerza y más fuerza a la iglesia, Cristo es el que cubre todo lo que necesita la iglesia y le da todos los recursos que necesita para su crecimiento. Cristo dice que es el que une los miembros de acuerdo a su plan. Cristo ya tiene un plan para ti, para mí. Cristo es el que me va a mantener unido mediante las articulaciones y ligamentos y me hace crecer en el cuerpo, ¿verdad? Entonces, es Cristo, esa es la verdad. Esa es la verdad en la que nos tenemos que apegar. Entonces, nosotros podemos ser trasladados y tenemos que ser trasladados de ese imperio de muerte a el reino
de Dios. Y mientras estaba yo recibiendo esto de parte de Dios, eh, también le oraba y le decía, Señor, yo sé que ya estoy en el reino de Dios, yo ya sé que estoy en tu reino y si hay todavía áreas de mi alma que necesiten salir del Seol, pues que hoy sea el tiempo de la libertad, que hoy sea el tiempo, Señor, en donde me estés trasladando de ahí. Te voy a comentar que hay veces que yo estoy normal en mi vida cotidiana y de repente hay momentos en donde siento una profunda melancolía y tristeza sin razón y sin motivo. Yo muchas veces le pregunto a Dios, pero ¿por qué? Si ahorita estoy con mi familia, estoy en un lugar bien, estoy disfrutando de esto, aquello. Y él me decía, porque el alma está en lugares del Seol. Y a veces esas conexiones son ligaduras. Y entonces, ahí es cuando digo, a ver, una ligadura. Y una ligadura viene en el Salmo 116, es ahí donde se enfocaron mis ojos y él abrió mi entendimiento, ¿verdad? Y dice ligaduras de muerte. Y una ligadura puede ser un lugar físico. Cuando tú estás en un lugar en donde a lo mejor sufriste abuso sexual, en donde a lo mejor sufriste un trauma, en donde a lo mejor estuviste en la casa de tus padres y viviste en pobreza, en ruina, en abandono, en dolor profundo, ese lugar es una ligadura a tu alma que te conduce a la muerte y al Seol. Te voy a poner el ejemplo de una persona que es una persona donde tuvo una infancia muy fea, su papá la abandonó y su mamá, aunque estuvo presente, pues siempre estuvo ausente. Pero su mamá enfermó y esta persona la fue a ver a la casa donde él vivía y me comenta, ¿verdad? Esta persona, este hermano en Cristo, que se paralizó, que no podía moverse, que se sintió mal. Yo decía, exagerará la persona, pero no, sí son cosas reales. Y entonces me decía el Espíritu Santo, porque hay una ligadura a ese lugar que hizo que su alma volviera a descender al Seol. Por eso lo paralizó, por eso no se podía ni mover, le impactó la condición de ese lugar, cómo vivía, pero es porque era una ligadura a ese lugar de tinieblas, a ese lugar de cautividad. Entonces, una ligadura puede ser un lugar. Por eso a veces Dios te quiere sacar de lugares en donde la pasaste mal. Y a veces las personas no quieren, se aferran a esos lugares, ¿verdad? Ahora no te estoy diciendo que te salgas si Dios no te da la indicación, porque a lo mejor con orar se puede, pero hay lugares en donde ni es tu jurisdicción de autoridad y aunque ores, pues no se puede. Entonces hay que ver el contexto, ¿verdad? Pero hay lugares que traen ligaduras. Esas ligaduras son como encadenar y hacerte preso. Eso es lo que significa. Una ligadura es una atadura, pero esa atadura, ¿cómo funciona en el mundo espiritual? Como cuando te apresa. Ajá. Una ligadura puede ser, te digo, un lugar, porque en el hebreo es tesafón y significa un cuadrante tenebroso y desconocido, un lugar oculto. O sea, si hay portales espirituales que son cuadrantes tenebrosos, o sea, si hay lugares que te llevan a esos lugares del Seol. Ajá. Una ligadura también puede ser mm, un un ídolo que tú tengas. Entonces, un ídolo puede ser una persona, porque, bueno, los cristianos no tienen ídolos de piedra, de madera, pero sí de barro, ¿verdad? Los humanos. Entonces, cuando
hay un ídolo en tu vida, hay una ligadura que te encadena, que te apresa y que te destruye. Por eso siempre estás en ruina, por eso siempre estás endeudado, por eso siempre estás triste o enfermo, porque hay una ligadura que es como estar preso y sujeto a. Y si tú estás, como dice Salmo 115, te pareces a ese ídolo. Tienen ojos y no ven, tienen boca y no hablan, oídos y no oyen. Entonces te conviertes en ese ídolo, porque hay una ligadura. Uh-huh. Otro tipo de ligadura, este está bien interesante, cuando tú honras a un necio. Hay personas que honran a los necios. A lo mejor dirías, ay, no, no, eso no es posible. No, sí es posible. Hay personas que, que, que le dan un lugar y reconocen a un necio como en un lugar de honor que no merecen, que no les corresponde. Y al hacer esto, estás haciendo una ligadura. ¿Dónde lo anoté? Es que como tengo que mirar tanto, luego no sé dónde lo anoté, pero ¿cómo honras a un necio? Cuando tú le das un nombre, un reconocimiento, cuando tú le pones hasta un lugar, una atención, ajá, que no la merece, pues es necio, no, dice que el necio no tiene a Dios en sus pensamientos, o sea, no, no ama a Dios, no quiere nada con Dios, es un necio, un soberbio, un tonto. Y tú lo honras, haz una ligadura que te va a conducir al Seol. Y conducirte al Seol es que toda la influencia de muerte, de ruina, de tristeza, de dolor, de angustia, torrentes de perversidad te alcanzan, porque estás ligado al necio por honrarlo. Uh-huh. Y luego también, cuando tú eres una persona que te asocias con alguien para traicionar o para dañar a alguien, esa es una ligadura. Si tú tuviste a lo mejor un mal esposo, un mal cónyuge e hiciste traición a tus hijos, hiciste traición a un pastor, hiciste traición a alguien, te aligaste a ese traidor, estás ligado al Seol. Por eso no prosperas económicamente, porque hay una ligadura con la muerte. Hay personas que solitas se ligan. O sea, no necesitan que nadie las empuje, que nadie les haga el daño. Ellas solitas se hacen el daño. Cuando una persona se ofrece como voluntario a servir a alguien, te ligas. O sea, por eso vimos la clase pasada que Dios dice que hay una tentación de que las personas caen, ¿no? Porque tienen recursos, porque tienen la habilidad o porque tienen el don, creen que pueden darle a todos lo que desean las personas. Caer en la tentación de darle a las personas lo que desean es terrible. Jesús no hizo eso, ¿verdad? Entonces hay personas que solitas se ofrecen, ¿verdad? A servir a un necio, a servir a personas y solitas se ligan a servidumbre. Y caen delante de los malos. Por eso se aprovechan. ¿Por qué? Porque nadie te mandó a servir ahí, nadie te mandó a que ayudar a esa persona. Tú solita vas y te conduces a que las personas sean malos contigo. Uh-huh. Otra forma en donde te ligas a una persona es cuando haces una sociedad con gente. Y fíjate qué interesante que Dios lo ve como unir mediante conjuros, mediante encantamientos. O sea, cuando estás con ciertas sociedad, asociándote con ciertas personas, son ligaduras. Por eso es bien importante saber con quién te vas a asociar. Ajá.
Hay personas que se unen mm, y espiritualmente son personas que tienen como muchas ligaduras en las manos, gente que espiritualmente tienen muchos anillos, ¿no? Yo recuerdo que soñé que veía muchos anillos en cierto lugar con ciertas personas y ahora que el espíritu me da luz, puedo entender que son personas que conspiraron mucho contra mí. Así que si tú sueñas como con muchos anillos, con muchas cosas, dices, ay, es que son ligaduras que están en los dedos, son los pactos, ¿no? Personas que hacen complot, que se unen secretamente para hacer algo ilícito. Ujú. Entonces, eso es también una ligadura. Una ligadura, qué es lo que hace una ligadura en la vida o en el alma de una persona? Este, hacen refrenar, es como querer tapar tu luz, es como querer hacerte daño, eso es lo que hacen las ligaduras, taparte, acecharte, encubrirte, ocultarte, refrenarte. Todo eso es la obra de una ligadura de muerte, que no te deja avanzar, que no te deja prosperar, que no te deja ser feliz, en pocas palabras. Hay personas que están encadenadas al sufrimiento, al dolor y están encadenadas a ser pisoteadas y despreciadas, porque hay una ligadura destructora a las que están unidas. Esa ligadura viene, te digo, por un lugar, por un ídolo o por Baal, que aquí es Baal de Sefón. Este dios, este es un lugar de Egipto, una región de Egipto que es destructora, hace que vivas con ese desprecio y que vivas en esa condición de servidumbre. Una ligadura que es muy común y por la cual la gente a veces se enamora. También este fin de semana estuve ministrando a una familia y entonces el espíritu me revelaba que hay personas que se hacen noviecitos, se hacen novios por causa de una ligadura de dolor. Por ejemplo, si un joven, su papá y su mamá están divorciados, va a buscar una persona que esté pasando por ese mismo dolor y como que se unen en noviazgo por una ligadura de dolor. Uh-huh. Hay personas que se ligan porque guardan secretos entre ellos. Entonces, cuando una persona te diga, ay, hay que guardar este secreto, y más a los niños, ¿verdad? Que es como, hay que guardar este secreto, es una ligadura en el alma que no se debería de tener. Otra ligadura pues es la matrimonial, hasta la Biblia lo dice, cordón de 3 dobleces no se rompe fácilmente. Si hay personas que ya no tienen esposo o esposa, o sea, ya murió, pues hay que pedirle al Señor que libere de esa ligadura almática, porque a veces ese es un tema que no permite que puedas relacionarte con otra persona y ser feliz, porque hay una ligadura a esa persona, como un cordón de 3 dobleces. O sea, una ligadura, una cosa es ligar y otra cosa es ligadura. Te voy a decir qué es ligar. Ligar es sujetar, ligar es confinar, ligar es una acción, ajá. Pero la ligadura ya es como, no, ya es el objeto y es el efecto que produce en tu alma. Ligar es compactar, hacer fuerte, eso es ligar. Y ligadura ya es como un cordón, una cadena, un lazo, una cuerda. ¿Sí me explico? Entonces, cuando uno está en liberación y si algunos tienen la visión o la revelación y todo, pues tú ya vas entendiendo, ¿verdad? Porque a veces horas, pero a veces la persona sigue igual. ¿Por qué? Pues porque una cosa es la acción, otra cosa es el efecto y el objeto. Entonces, una ligadura
Y aquí hay personas, y no sé si vieron el caso de una suegra que mató a su nuera y parece como si nada más fuera un caso, pero hay casos en donde eh, este tema es complicado porque no deja disfrutar la vida matrimonial de los hijos y es una ligadura almática y es un ligar porque esta liga se da cuando te atrapa en el dolor de parto. En el hebreo dice que el dolor de parto hace una ligadura. Entonces, pues la mamá con los hijos, ¿verdad? Entonces se tiene que quitar esta ligadura para dejar a los hijos que se casen en libertad y que vivan una vida plena. Por eso nadie quiere a las suegras así, porque hay suegras muy malas y hay suegras buenas, no todo podemos generalizar. Pero la mayoría en una cultura mexicana posesiva, celosa, son ligaduras de dolor de parto. El dolor los unió, ¿verdad? Y entonces eso es ligar, atar a una persona. También hay mamás o papás que atan a los hijos, los ligan. Ajá. ¿Cómo los ligan? Cuando tienen una sincronía interpersonal. Es decir, cuando coordinan hasta sus emociones, sus gestos, sus movimientos, cuando de manera inconsciente, o sea, la ligadura está en el alma, en el inconsciente trabajando, comparten sus dolores, sus sufrimientos, ¿verdad? Porque ahí está una ligadura porque se ligó. Uh-huh. Es cuando dicen, por ejemplo, uh, papás en el caso de quién fue el que perdió, creo que fue Jacob, cuando se murió según su hijo José, dice que él descendió al Seol, ¿verdad? Dice en Génesis que cuando se enteró de que su hijo había muerto, descendió su alma al Seol. En otra versión dice, vivió triste por el resto de su vida, porque estaba ligada su alma a su hijo. Jacob estaba ligado a José. Cuando le dieron la noticia de que había muerto, él descendió al Seol y vivió triste por el resto de sus vidas. Si tú estás ligado, obviamente, a tu esposo y te abandonó, ahora entiendes por qué te cuesta trabajo ser feliz. Necesitas desligarte del alma del esposo que te abandonó para que no estés en una situación de descender a la tumba y al Seol por ese dolor. Hay personas que se ligan cuando haces compromisos. Voy a poner el caso de una persona igual, en donde su mamá, esta persona, su mamá la abandonaron y vivían muy tristes y entonces hicieron promesas, se hicieron votos entre ellos y esta es una ligadura que se tiene que romper para que puedan ser personas independientes y no estar cargando con la mamá como una carga de tengo que estar contigo. O sea, esta ligadura se hace cuando haces promesas bajo juramento, se liga el alma, es uncir, es enganchar, es unirse en la misma batalla. Entonces, todo lo que prometiste en la casa de tus padres, de hecho en el libro de Números 30 está la ley de los votos. Hay personas que en una forma le dicen a sus papás, ay no, yo voy a estar contigo siempre y siempre vamos a estar juntos. O sea, todos estos votos y promesas que se hacen, ay vamos a hacer un gran equipo y que parece bueno, pero yo creo que sí es nocivo porque cargas a los hijos de los prendes, los arrestas bajo una obligación que tienen que cumplir. Por eso, ya en su vida matrimonial pasan todos esos problemas, ¿no? En este caso sí se llegó a matar a una persona por los celos, por la posesión, por ligaduras del Seol muy fuerte, porque fueron ligaduras infernales. Entonces, aún en los cristianos, o sea, hay suegras de verdad bien feitas, bien fastidiositas. ¿Por qué? Pues porque son personas que no tienen un entendimiento de la palabra de Dios.
que quieren apresar el alma de sus hijos, que quieren que cumplan sus votos, no los dejan libres. Entonces, hay que pedirle al Señor, ¿verdad? Que no caigamos bajo esa obligación de que y que seamos vedados, o sea, seamos libres de eso. Y si tú vas a ser suegra, pues desde ahorita no estés haciendo votos que carguen a tus hijos, no estés ligando a tu hijo a tu alma. Si no tienes un buen matrimonio, ellos no tienen que pagar por lo que a ti te esté pasando. Hay ligaduras que se hicieron en el dolor, ya sea en la viudez o cuando hay un divorcio, un abandono. Nunca me volveré a casar. Ay, no, yo nunca me volveré a enamorar. Yo jamás volveré a amar a ningún hombre como a mi esposo. Esas son frases que están haciendo ligaduras que te conducen a, a una vida de depresión. Ajá. Y hay que romper con esas ligaduras. Son personas también, hablando de los lugares, eso es ligar a un lugar, a una propiedad. Hay ligaduras a tierras, a territorios, a propiedades familiares. Entonces también hay que liberarse de esas ligaduras a esas tierras, esas casas, esos vientres espirituales. Hay mucho tipo de forma de hacer una liga y tener ligaduras. Te digo, si tú traicionaste a alguien, si conspiraste contra alguien, si hicieron juramentos juntos, si hicieron conjuros juntos en el nombre de alguien, si tu nombre es usado bajo maldición, frases que adoptas de tus padres, esos son ligaduras. Entonces, Dios, ¿verdad? Nos vino a dar luz y nos vino a dar libertad en esta hora, porque hay personas que se conjuraron a sí mismo. Un conjuro es repetir algo 7 veces. Un conjuro es exigir algo. Ajá. Un conjuro es eh, hacerse 7 uno mismo y estar completo. ¿Qué significa esto? Cuando tú no dices, ay, te voy a mandar un conjuro, o sea, ya es como algo muy fantasioso, así no se hace. Pero cuando tú eres una persona que repite y repite las cosas, estás conjurando. No, tú y yo somos un equipo, tú y yo vamos a ser un equipo, y al otro día le dices, y no, y tú y yo vamos a estar juntos y seremos un gran equipo, y estás conjurando. Así se hacen los conjuros, repitiendo y repitiendo. Y dice que 7 veces lo repites. Entonces se hacen completos, se unen, se ligan, se hacen uno. Y entonces al rato la mamá por eso ya le exige al hijo. Fíjate, ese es un conjuro. Ya te exijo que me des, ya te exijo que hagas esto. ¿Por qué? Porque ya hubo un conjuro. Hicieron juramentos. O hay hijos que dicen, no, yo no me voy a casar hasta que mi madre se muera porque no la puedo dejar solo. Ese es un conjuro que se hizo a sí mismo. Ujú. Luego a veces ya se quiere casar y la persona no encuentra o no le llega a la pareja porque él ya hizo un juramento. No me voy a casar hasta que mi madre se muera para que no se quede solita. Entonces ya quiere casarse y no se acuerda que hizo eso o no recuerda porque está en escondrijos, porque está en lugares ocultos esa frase, ese conjuro, porque ese espíritu que entró está ya en lo oculto y ya hasta se olvidó. ¿Verdad? Pero Dios no es injusto, simplemente a mejor hay que decirle, Señor, recuérdame todo lo que he hablado, todas las sandeces, todos los conjuros, todo lo que he jurado con otras personas, como por ejemplo otra ligadura es lo que hizo Jonathan con David, ¿verdad? Se engancharon, se hicieron promesas, se hicieron votos de amistad, entonces se nos hace fácil a veces, ay, hacer eres mi amiga de toda mi alma. Y ahí se están ligando las almas. Y al rato la amiga está triste, ay, yo también estoy bien triste. Ay, parece que vivimos igual. Pues sí, porque se ligaron sus almas.
¿verdad? Y, y también hay ligaduras en donde es a través de los aromas, es a través de los olores. Mira, yo tuve la oportunidad hace 15 días de ir a ministrar a otra familia y yo veía cómo el hijo estaba con la mamá, pero este hijo ya es un hombre adulto, ya es un hombre cristiano y todo, y cambia cuando está su mamá, o sea, eh, su aspecto decae, su semblante se muda como en un hombre frustrado, enojado, triste. Y yo decía, esto es espiritual totalmente. Y le pedí a Dios que me diera la respuesta y Él es tan bueno que me la dio. Y es esto, hay una ligadura. Hay una ligadura en donde te digo que hay ligaduras de tiempo, de lugar y de relación. Y aquí es como cuando el efecto de cómo opera esta ligadura es que se ligan hasta llegar a un punto, hacia un destino determinado. ¿Cómo te puedo explicar esto? O sea, hay ligaduras que haces que la persona te esté acompañando en el alma siempre. Por eso siempre hay problemas matrimoniales, por eso siempre tienes problemas de relacionarte, porque es como si una sombra estuviera junto de ti, que te roba la paz, que te roba la atención, que te roba la bendición. Ujú. ¿Por qué? Porque hay una ligadura que está ahí operando. Y aquí significa abanicar. Yo no entendía esta palabra que me dio el Espíritu Santo de lo que significa ligadura. ¿Cómo opera esta ligadura? Como abanicar, echarte aire. Se supone que un abanico es para echarte aire, ¿verdad? Pero entonces también me decía que esta palabra es respirar inconscientemente. Hay ligaduras que se hacen por los aromas. Cuando tú estás cerca de esa persona, en este caso la mamá con el hijo, aunque él respiraba de una manera gentil y de una manera inconsciente, estaba circundando a su alrededor de su alma brisas, aromas. Ese reconocimiento de ese olor lo ligó al alma de su mamá. Y si esa mamá se la pasa en el Seol, porque es rencorosa, porque está siempre triste, porque no sale del Seol, ahí va el hijo, a ese Seol mediante el reconocimiento del olor. De igual manera, cuando las personas tienen relaciones ilegales ilícitas, por ejemplo un adulterio o fornicación, que, que es mediante los aromas, ¿verdad? El reconocer a la otra persona, estar junto a esa persona, esos aromas hacen ligaduras que te conducen a un lugar de tristeza, a un lugar de sumisión. Abanicarse significa eso, agacharse, sumisión, encogerse, intimidar, regresarse al suelo. Cuando tú expandes el abanico y te echas aire, estás respirando el aroma, pero al cerrarse estás intimidando y sujetando a la persona. Ese es el efecto abanico, en el cual en el mundo espiritual es una ligadura al Seol. Entonces ahí es cuando yo pude entender cómo es que cuando esta mamá está cerca de este hijo, ¿verdad? Cómo lo sujeta, cómo lo intimida, cómo hace que se encoja toda su persona y lo hace ir a deslizar su alma a las condiciones de suelo por el reconocimiento de su olor. Y de ahí mismo viene un significado hebreo que significa, está interesante esto, besar o un perro que lame la mano de su amo. Yo le decía, Espíritu Santo, no entiendo
que un perro lame la mano de su amo. ¿Cómo este concepto lo vamos a interpretar? Y es las personas que quieren estarte eh, sujetando a su gobierno, ¿sí? Como cuando dice, lo tengo en mis manos, ¿verdad? Lo tengo bebiendo de mi mano. Es decir, voy a hacer con él lo que yo quiera, sujetarlo, gobernarlo. Por eso al principio vimos que es una lucha de gobiernos. Y bueno, pudiera darte más y más, pero ya no nos alcanza el tiempo y lo vamos a dejar hasta aquí. Entonces, que esta enseñanza la puedas tú tomar como algo práctico y diario en tu vida. O sea, pídele al Señor que te libere tu alma, que saque tu alma del Seol, que saque tu alma de estas regiones espirituales y que identifiques qué ligaduras son las que tienes que romper en el poder de Cristo, en el poder de la resurrección de Cristo, para que seas trasladado del Seol al reino de Dios y también para que no te dejes ya ligar a estas cosas que parecieran que son invisibles, que son sutiles, pero que sí están siendo una influencia para que tú no vivas feliz. Esa es la intención de esta clase, que tú identifiques las ligaduras, que las puedas romper en el nombre de Jesús y que también tengas mucho cuidado, ¿verdad? De no volver a cometer ciertas acciones que te ligan al Seol, que te ligan al necio, que te ligan a sociedades que Dios no va a bendecir. Que el Señor te bendiga mucho. Nos vemos la siguiente clase.